¿Cómo le va? Muy buenas noches, ¿qué tal? Qué gusto de saludarles. Bienvenidos, bienvenidas a esta edición de Conversando la Noticia, correspondiente ya a esta jornada de día jueves. Está avanzando rápidamente la semana y avanzando rápidamente el mes, este mes de abril. Ya estamos pasados, ¿cierto?, lo que es la mitad del mes de abril, pero hasta ahora la condición climática también bastante agradable, por cierto, acá en nuestra ciudad de Punta Arenas. Siempre para conversar la noticia con las personas que hacen noticia, con las instituciones que generan información que es relevante que conozca nuestra comunidad y nuestra región. A esta hora de la noche le vamos a dar la bienvenida a quienes nos acompañan en este instante en Polar Comunicaciones, la Cámara Chilena de la Construcción. Le vamos a dar la bienvenida al presidente, el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, don Jan Gisling, que nos acompaña a esta hora de la noche. ¿Cómo está? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Jaime, muchas gracias por la invitación y muy buenas noches a quienes nos están viendo. Es un gusto tenerlo con nosotros a esta hora de la noche y también a quien fue presidente, pero es parte de la mesa directiva, don Cristian Prieto también está con nosotros a esta hora de la noche. ¿Cómo está, Cristian? Buenas noches. Hola, Jaime, buenas noches. Gracias y espero tengamos una buena conversación. Por cierto, vamos a conversar y esencialmente de lo que ataña a la Cámara Chilena de la Construcción. Hay temas que son realmente relevantes para los socios, sean empresas o personas, indudablemente, y algunos aspectos que seguramente resultan trascendentes en esta época o que importan mucho, como por ejemplo los incentivos, las leyes, la reforma laboral. Bueno, pero vamos a ir con calma, ¿no es cierto?, viendo cuál sería un aspecto relevante en este minuto para la Cámara Chilena de la Construcción, don Jan, y en qué pie se encuentra, porque entiendo yo que está muy bien, digamos, a nivel nacional. Bueno, la verdad es que en estos momentos estamos abocados principalmente a esos dos temas que mencionaste. Por una parte, a la difusión de la propuesta que nosotros estamos haciendo respecto de las modificaciones de las leyes de incentivo a la inversión para Magallanes, y también a lo que se está discutiendo en este momento a nivel nacional, que es la reforma laboral. Respecto de lo primero, sí, comentarles que nosotros como Cámara de la Construcción Punta Arenas formamos el año pasado, en agosto, una comisión asesora para estudiar las leyes de incentivo, para estudiar lo que ha sido el efecto de la aplicación de los instrumentos que están actualmente vigentes y sobre esa base hacer una evaluación y poder proponer alternativas de mejora para estos instrumentos y modificaciones. En esa comisión participaron varios socios nuestros y también nos hicimos asesorar por personas de vasta experiencia en la región en lo que es la aplicación de esas leyes, como son José Ruiz dos Santos y Francisco Sotomayor, y también por una economista muy destacada que es parte de la gerencia de estudios de la Cámara Chilena de la Construcción a nivel nacional, que es Marcela Ruiz Tagle. Ella fue asesora de los ministros Velasco y Eizaguirre, y también Alejandro Fernández Veros, también destacadísimo economista nacional, columnista permanente de Diario Financiero, del Pulso, y socio de la consultora Géminis. Entonces buscábamos hacer juntar un grupo de personas que pudieran estudiar este tema en profundidad, analizar los números y sobre la base de análisis técnicos formular una propuesta de un marco conceptual para el diseño de un sistema de incentivos que realmente funcione, porque el diagnóstico al que llegamos finalmente es muy similar a los diagnósticos que ya se habían hecho antes por parte del Banco Mundial, del Banco Interamericano del Desarrollo y otros más, y es que definitivamente los instrumentos que están vigentes hoy en día no han tenido el efecto que se esperaba que tuvieran. La economía en Magallanes se ha venido deteriorando relativamente con respecto al resto del país de una manera muy marcada. Entonces se hace indispensable tomar el toro por las astas de una buena vez y no quedarnos en un diagnóstico más, sino que en este momento definitivamente hacer propuestas y tratar de avanzar en un camino que logre sacarnos de esa tendencia
negativa y ponernos en una senda de crecimiento potente en que los incentivos estén bien puestos y logren generar lo que realmente necesitamos, que es una actividad económica que llegue a ser autosustentable y que no esté permanentemente dependiendo de dádivas del Estado para funcionar. Exacto. Bueno, muy importante lo que usted nos menciona, Jan, respecto a este diagnóstico, ¿no es cierto? Este diagnóstico que es totalmente negativo, indudablemente, con respecto a las leyes de incentivo, la evaluación y luego la asesoría que determina de alguna manera estas propuestas. Antes de llegar a las propuestas, don Cristian, quizás sería bueno que pudiera analizar un poco algunas de las leyes de incentivo y por qué le parece que, o les parece a ustedes, que no han funcionado estas leyes que tenemos hasta ahora acá en la región de Magallanes y por qué la economía se ha ido deteriorando en este sentido, así como funcionan las leyes en este minuto, Cristian. Mira, la respuesta no es fácil, Jaime, y nosotros no somos economistas. Lo que hicimos nosotros fue tomar una serie de estudios bastante profundos y que nos parecieron bastante serios, entre otros los del BID, los del Banco Mundial, algunos economistas chilenos y una tesis de ingeniería de la Universidad de Santa María. Y armaron un conjunto de indicadores junto con tasas de crecimiento e inversión y observar si realmente las leyes actuales habían aportado al crecimiento o no. Yo te diría que la principal conclusión es que en el mejor de los escenarios han permitido que la caída relativa del producto con respecto al país no sea más negativa aún. Es decir, que nos han dejado con un resultado prácticamente plano. Fíjate tú que la región ha crecido mucho menos que el promedio nacional en los últimos 20 años. Lo mismo ha sucedido con la población, pero más importante que eso te diría que es el crecimiento económico, porque es lo que nos permite que esta región se sustente en el tiempo. Desde luego. Entonces, más que analizar o entregar detalles de una ley en especial, que sin duda que lo hicimos, te diría que la principal conclusión es esa. En el mejor de los escenarios, estamos en un escenario que las leyes actuales no nos permiten avanzar más allá de lo que lo está haciendo el país, y eso ya es importante y grave. Desde luego. Ahora bien, a propósito de ese resultado plano que se registra con estas leyes de incentivo, bueno, ustedes lo decía Jan, hay propuestas que ustedes han generado a propósito de las asesorías y de la evaluación. Ustedes entiendo que ya han presentado estas propuestas, ¿verdad? Efectivamente, nosotros en enero le entregamos el documento final con las conclusiones de esta comisión al intendente y a partir de marzo de este año hemos estado en una campaña de comenzar a difundir los resultados nuestros y nuestras propuestas, porque nosotros entendemos que la solución al problema de la economía en Magallanes no puede venir de un solo sector. Lo que nosotros postulamos es que tiene que producirse un debate absolutamente abierto, que tienen que participar la mayor cantidad de actores que sea posible, porque obviamente con la visión de un solo sector vamos a llegar a una solución sesgada. Entonces, la intención nuestra es que estas propuestas que nosotros estamos entregando a la comunidad sirvan de base para que se abra el debate, que puedan entrar todos los actores, que puedan entrar los distintos gremios, las asociaciones de trabajadores, de académicos, el mismo sector público, y podamos hacer un debate ordenado, pero en el que las posturas de todos sean conocidas y podamos, entre todos los actores regionales, darle forma al futuro de nuestra región. Exacto. Ahora bien, cuando hablamos ahí de propuestas, de que haya un debate abierto, sería bueno conocer, ¿no es cierto?, algunas de las propuestas, concretizarlas, llevarlas un poco al terreno práctico. ¿Qué propuestas han hecho ustedes? Bueno, hay un conjunto de propuestas para cada uno de los incentivos hoy día actualmente vigentes. Te podría dar algunos ejemplos, pero la idea es establecer nuestro documento como una base de discusión. No tenemos la razón en todo. No, indudable, claro. Y sin duda que esto tiene que ser parte de una discusión no solo más amplia, sino que duradera en el tiempo. Sí. Pero hay instrumentos que nosotros hemos observado que nos han contribuido, por ejemplo, en el área de formación de capital humano. Nosotros creemos que lo que es incentivo a la contratación de la mano de obra, que es un instrumento muy antiguo, desde el año 75,
no ha contribuido a que tengamos gente mejor preparada en todos los niveles técnicos, niveles profesionales, etcétera. Entonces nos parece que ese es un instrumento que hay que revisar completamente. Además se produce ahí una contradicción en la cual el Estado está subvencionando al Estado cuando este instrumento se le está entregando a las corporaciones municipales como incentivo. Eso es un sinsentido bajo todo punto de vista. Entonces tenemos que buscar que las corporaciones se financien vía presupuesto público o vía otro tipo de financiamiento, pero no podemos tener un instrumento que financie como incentivo a la contratación. Buscamos un poco adaptar ese instrumento que hoy día se llama incentivo a la contratación para incentivar la generación y captación de capital humano por varias vías: ley de becas, financiamiento de estudios, mejoramiento o entrega de incentivos a profesionales para que se queden en las zonas, incentivos tributarios y una serie de otros incentivos. Eso es modificar un instrumento que hoy día existe por otro completamente nuevo. Y ese es un ejemplo de una de las leyes a las cuales estamos apuntando. Indudable, y que por el momento, bueno, no ha funcionado de acuerdo al análisis y a las conclusiones que ustedes definitivamente llegaron. Nos decía Jan que, bueno, ustedes ya se entrevistaron con el intendente, ¿no es cierto? Imagino yo que tuvieron ahí una buena recepción. Y esto tendrá que seguir un camino. ¿Cuál es el camino que sigue esto? Aquí llegaron con el intendente de la región en torno de que haya este debate, que participen las empresas, los académicos, en fin. Bueno, nosotros entendemos que el gobierno se autoimpuso un plazo para hacer una propuesta formal de estatuto para la región de Magallanes de aquí a fin de año. Entonces, lo que nosotros esperamos es que desde ya se genere el debate con una amplia participación ciudadana para llegar efectivamente a una propuesta que sea fruto del aporte de todos los habitantes de la región. Claro. Entendemos que esa es la manera en que podemos darle forma a nuestro destino y deberíamos hacerlo así. Entonces, un poco lo que estamos tratando de hacer con esta campaña de difusión en que hemos llevado a algunos medios regionales ya el mismo documento, pretendemos juntarnos la próxima semana con las autoridades económicas del gobierno, con el Seremi de Hacienda, con el Seremi de Economía y a futuro también con los demás gremios. Es justamente impulsar que este debate se produzca y se produzca ya. Lo que no queremos que pase es que el tiempo siga pasando y terminemos llegando a fin de año y termina apareciendo una propuesta diciendo esto es lo que vamos a hacer sin que haya sido debidamente conversada por todas las partes. Por cierto, pero ustedes están cautelando eso. Eso es lo que estamos intentando en esta campaña de difusión y nosotros proponemos... No va a ser fácil, pero claro, estamos haciendo el intento. Intentando. Sí. Y una de las cosas que nosotros proponemos es que tenemos que generar en la región las condiciones mínimas para que el emprendimiento pueda surgir, para que la economía pueda desarrollarse. Y eso pasa fundamentalmente por tres aspectos que son muy básicos. ¿Ya? Tenemos que tener o llegar a tener una infraestructura de primer nivel. No puede ser la infraestructura el obstáculo que evite el surgimiento de las actividades económicas. La infraestructura siempre es precursora del desarrollo. Sí, claro. Los caminos se necesitan, hay que tener acceso a los lugares para poder desarrollarlos. Y esa también es una forma que nosotros entendemos es efectiva para lograr un adecuado control territorial y un adecuado ejercicio de la soberanía. Entonces, en primer término, infraestructura de primer nivel, acceso a toda la región. En segundo lugar, tenemos que tener una conexión a Internet que sea de categoría mundial. No puede ser que las comunicaciones y la conectividad digital sean una limitante. Porque al lograr eso, además abrimos la puerta a una serie de actividades que hoy en día existen y que no dependen de cuál es tu ubicación geográfica. Por ejemplo, el desarrollo de software se puede hacer en cualquier parte del mundo donde haya una buena conectividad. ¿Por qué no acá en Magallanes y así abrir el abanico de las actividades que son posibles en esta región? De realizar, claro. Exactamente. Internet, entonces, ese es el segundo, digamos... Exactamente, y ahí respecto de esos dos puntos hay que mencionar que el Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas que viene impulsando el gobierno es un muy buen primer paso en esa dirección.
Claro, con todo el tema que tiene que ver con esta conectividad, ¿no es cierto? Por Coyhaique, en fin, obras submarina. de infraestructura, más esta fibra óptica por territorio nacional, es un muy buen inicio y esperamos que efectivamente todos esos proyectos puedan concretarse en los plazos que están estipulados y que efectivamente podamos avanzar en esa dirección. Y lo tercero que te mencionaba Sí. es que nosotros tenemos que apuntar a crear un conjunto de incentivos a la inversión que sean focalizados en aquellos sectores que tienen más perspectivas de desarrollo o mejores perspectivas de desarrollo. Algo distinto a lo que han sido los incentivos que están actualmente vigentes, que son instrumentos más bien horizontales que están a disposición de cualquiera que pueda pretender emprender Sí, la claro. actividad que se le ocurra. Exactamente. Y están los incentivos ahí y estamos gastando cuantiosas cantidades de dinero en cosas que están más bien dispersas, porque también ocurre que los distintos incentivos que están hoy vigentes se han venido generando a lo largo de mucho tiempo, no con una orgánica premeditada ni con un plan definido, sino que a la autoridad del momento se le ocurrió crear este incentivo, 10 años después a otra autoridad se le ocurrió crear otro incentivo, no conversan mucho entre ellos, algunos de ellos se superponen de una manera que no se entiende muy bien. Entonces lo que apuntamos nosotros es que el conjunto de incentivos a la inversión que se genere para Magallanes, que tiene que existir en esta primera etapa por las condiciones propias de nuestra región, tiene que estar muy bien organizado y tiene que estar enfocado en aquellos sectores que son los que tienen las perspectivas más claras. ¿Cuáles son esos sectores específicos? Es un estudio que tiene que ser primero parte de este debate que nosotros estamos tratando de propiciar. Sin duda. No pretendemos nosotros imponer cuáles son. Claro. Y en segundo lugar, creemos que para llegar a buen puerto con esto, no podemos quedarnos solo con lo que podamos producir intelectualmente aquí en nuestra región, en las discusiones propias nuestras, sino que además tenemos que hacernos asesorar por expertos internacionales, porque en otras partes del mundo que tienen condiciones geográficas parecidas a las nuestras, el desarrollo ha sido posible. Entonces tenemos que ser capaces de recoger esas experiencias y de cautelar que los criterios que dirijan el diseño de los instrumentos sean criterios efectivamente técnicos y que no sean de alguna manera capturados por afanes políticos. Exactamente, claro, que puedan desviar el asunto incluso. Y de alguna manera hacernos tropezar en este objetivo que tenemos, que es hacer que la región sea capaz en el mediano o largo plazo de pararse sola. Hay otro punto, Jaime, por favor. Muy relacionado con lo que mencionaba Jan, es que otra de las características que deseamos impulsar es el control de los instrumentos que se coloquen en vigencia. Perfecto. Y además la temporalidad. Nosotros no buscamos que los instrumentos estén eternamente vigentes como ha sucedido hasta ahora, que han sido prorrogados y levemente cambiados, sino que buscamos que efectivamente exista un control, una medición de los resultados y que los incentivos sean temporales, porque fuera de toda sensatez de que gastemos una gran cantidad de dinero en mantener incentivos y en algún momento la región tiene que despegar por sí sola. Eso es lo que se busca lograr, lograr que se genere un encadenamiento, que la riqueza quede dentro de la región y que permita un sustento en el tiempo. Desde luego, muy importante, por cierto, claro, controlar los instrumentos y que duren, lo que deben durar, definitivamente, en la perspectiva del desarrollo, que me parece interpretar lo que señala Jan Gisling a esta hora. El tiempo como se va muy rápido, pero esto quedó como bastante claro, digamos, ustedes le llevaron al intendente, ¿no es cierto?, para que el gobierno tome en cuenta esta propuesta, que se genere un debate, que el incentivo a la inversión sea en perspectiva de desarrollo, ¿verdad?, que es como lo esencial, con algunos requisitos y constructores, requisitos mínimos. Esto si me pudiera aclarar ya solamente, esto de la infraestructura de primer nivel, acceso a toda la región, estamos hablando de la conectividad, de eso estamos hablando, de cómo uno llega a cualquier parte sin inconvenientes. Eso. Estamos hablando de que la infraestructura tiene que permitirnos conocer perfectamente nuestros costos de operación, saber cuánto nos vamos a demorar en llegar de un lado a otro. Perfecto. Y tratar de reducir esos tiempos a los mínimos posibles. Exacto. Tenemos que ser capaces de atender cruceros en nuestras ciudades principales, tenemos que ser capaces de dotar a Punta Arenas de la infraestructura necesaria para hacer
el principal punto de logística antártica, tanto para el turismo a la Antártica como para los viajes científicos. Estamos mucho más cerca que la ciudad que actualmente cumple esa función, que es Christchurch. Tenemos prácticamente 1000 kilómetros menos de navegación a la Antártica que ellos, y sin embargo la logística la están haciendo ellos porque son ellos las que tienen la infraestructura. Desde luego, desde luego. Y así sucesivamente, tenemos que tener puertos y aeropuertos en todos los puntos de interés. Queda claro, queda absolutamente claro y muy aterrizado allí con esos ejemplos que usted nos menciona, Jan. Como nos sorprende el tiempo, necesariamente vamos a tener que pasar al el otro tema que es relevante y que tiene que ver con la reforma laboral para rápidamente, bueno, que es un tema que está ya en el, digamos, está prácticamente instalado, ¿no es cierto? El tema de la reforma laboral, lo que están opinando los trabajadores por un lado, el Ministerio, Hacienda, el Gobierno, en fin. ¿Cómo los ven ustedes, Cristian, que esta reforma? ¿Cómo se viene? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, la reforma laboral es un tema central. La Cámara, y no solo la Cámara, sino que otras asociaciones de empresas lo han tomado muy en serio, porque nos parece que es un tema que hay que revisar con la debida calma, con la debida seriedad, y apuntando a varios factores que en algunos casos nos parecen que en estos momentos están fuera de la discusión, por lo menos del gobierno y parlamentaria. Yo creo que ahí, como empresarios, creo que tenemos un aporte importante que hacer. La realidad de la industria de la construcción es bastante distinta a la realidad de otras industrias, porque nosotros nos movemos por obra tradicionalmente, y toda la actividad de la construcción funciona en torno a una obra en particular. Esa obra en particular tiene contratos, tiene proveedores, tiene una validez en el tiempo. Cuando tú tienes una validez en el tiempo y tienes un contrato y tienes obligaciones que cumplir, el mundo del trabajo se comporta de forma distinta a cómo se comporta, por ejemplo, en el retail, en la industria, en otras áreas, en los servicios. De acuerdo. Entonces tenemos una realidad distinta que nos gustaría que la autoridad la tome en consideración, y estamos trabajando un poquito en ese sentido. Me imagino. Claro, tiene razón, son cosas distintas, evidentemente. Claro, cuando se trabaja con obra, como que son tiempos concretos, ¿no es cierto? Y establecidos como para llegar. Y para eso, bueno, antes también deberían estar echadas las cartas, ¿no es cierto?, con quién va a llevar adelante la actividad o esa obra. Los trabajadores, los empresarios, de común acuerdo, para que no al medio se produzca ahí una interrupción que impida llegar a la finalización. Ese es justamente uno de los temas centrales en el rubro nuestro, porque los contratos de las empresas constructoras con sus mandantes son en general contratos cortos para obras específicas. Claro. Empiezan y la relación después se acaba. Y ocurre que uno postula a ganarse un contrato, y para eso, antes de adjudicárselo, uno compromete un precio. Exacto. Y un plazo. Me imagino, claro. Entonces el costo de la mano de obra uno lo deja definido antes de adjudicarse el contrato. Entonces después resulta que el contrato te lo adjudicas y empieza a correr el plazo. Y es por eso que en prácticamente todo el mundo los contratos que son por obra o por faena no están afectos a negociación colectiva por sus propias características. En este caso el gobierno lo que quiere hacer es imponer la negociación colectiva también a los contratos que son por obra o faena. Entonces te vas a encontrar con que si te ganas un contrato de construcción, empieza a correr el plazo, vas a tener que buscar en ese momento sentarte a negociar. Exacto. Pero ya con el plazo corriendo y ya teniendo el costo también comprometido y sin posibilidades de modificarlo. Hay que considerar que en el mundo de la construcción en Chile el 95% de los contratos son a suma alzada o son a series de precios unitarios. Ninguno de esos dos formatos te permite cambiar el costo de la mano de obra después de que te has adjudicado el contrato. Entonces es una característica que es muy propia del rubro de la construcción y que no está siendo tomada en cuenta al momento de definir, aplicarle esta modalidad de negociación colectiva a todos por igual. Y también hay que considerar que para los trabajadores de la construcción el mundo también es distinto que para los trabajadores del retail o de la industria manufacturera, porque también ellos están contratados por obra o por faena, y los contratos de los trabajadores son incluso más cortos que los contratos de la constructora con el mandante, porque son por faena. Estamos hablando de una duración típica del orden de los 6 meses, a veces 3 meses, máximo un año. Sí, se entiende, claro. Entonces, los trabajadores de la construcción son personas que están negociando permanentemente sus condiciones laborales. No necesitan esperar a juntarse
para una vez cada 3 años sentarse a negociar con su mandante. Lo están haciendo cada vez que cambian de una obra a otra. Y estando tan escasa la mano de obra como está hoy día, al señor constructor no le queda otra que ofrecerle al trabajador mejores condiciones que las que tiene la obra al lado para poder traerlo a trabajar consigo. Para poder tenerlo. Entonces, eso ha producido que en los últimos 10 años, de 2004 a 2014, si uno toma el índice de remuneraciones del total de la economía nacional, ha subido al orden de un 33%. Ascendido, En el rubro específico de la construcción ha subido un 55%. Bastante. Entonces, ese tipo de diferencias no están siendo tomadas en cuenta. Ahora, ¿por qué? Porque parece como bastante evidente lo que ustedes están señalando acá. ¿Por qué no se toma en cuenta? ¿No hay alguien, no sé, de la Cámara Chilena de la Construcción o de los empresarios asociados a la construcción que pueda o que ya haya planteado este tema? Yo creo que sí. No, sin duda. Tu pregunta yo creo que no sé si tiene una respuesta muy fácil. Nosotros estamos trabajando hace muchísimo tiempo, no solo ahora de que se anunció la reforma laboral, sino que mucho antes en los temas que mencionaba Jan, a nivel nacional. Pero es difícil de responder porque es difícil dar una respuesta que no sea política. Uno trata de no meterse en aspectos políticos, pero pareciera que la reforma va un poquito por ahí. Hay un poco de ideología puesta. Y sin duda que también hay un diagnóstico un poquito erróneo. También pareciera que hay un poco de atemporalidad. Probablemente si esta reforma se hubiese planteado 30 o 40 años atrás, te hubiese dicho, ok, estamos a tiempo de hacerlo. Pero hoy día estamos pasando por una etapa que es distinta. Estamos en la era del conocimiento, de las comunicaciones, del trabajo a distancia, del pago por hora, que tú sabes que el salario mínimo en Europa, en gran parte de Europa, en Estados Unidos se negocia por hora y no por mes. Eso apunta a la flexibilidad. Pareciera que esta reforma no va en ese sentido, es atemporal y no soy la mejor persona para criticarla porque no tengo todos los antecedentes, pero yo creo que hay que ir con más cuidado en este tema. Hay un factor bien importante que se ha mencionado poco y es que el capital en el corto plazo tú lo puedes afectar rápidamente. O sea, es probable que si esta reforma se apruebe exista una subida en las remuneraciones, que es lo que al final del día se busca, mejorar las condiciones laborales y subir los sueldos de nuestra gente. Pero en el mediano plazo el capital es bastante adaptable. ¿Qué te quiero decir con eso? Que si hay una subida de remuneraciones, por lo tanto hay un alza en los costos de producción y un desmedro en el margen de las industrias, el capital va a buscar otros rumbos, va a buscar tecnología, va a buscar reemplazar gente por tecnología, por conocimiento, por maquinaria, o incluso podría irse a otro país si es capaz de producir el mismo producto de mejor forma, ¿me entiendes? Sí, claro. El capital va a buscar ser lo más eficientemente posible. Eso en el corto plazo se puede ver afectado, por lo tanto podría producirse una mejor remuneración, pero en el mediano y largo plazo es muy probable que esto nos vaya a jugar en forma negativa. Entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado con lo que se está haciendo. Muy bien. Bueno, lo hemos dejado por lo menos establecido en este programa. Pareciera ser que hay mucho más, indudablemente, que conversar, que comentar. Pero bueno, ustedes están también en el camino de la difusión, en el camino de que se comprenda, ¿verdad?, por parte de las autoridades, en fin, de quienes están llevando adelante esta reforma, y pareciera que todas las instancias tienen que estar consideradas y analizadas y, claro, por expertos en un momento determinado que puedan determinar o señalar lo que usted mencionaba, Cristian, hace un rato atrás, de los efectos que puede tener a largo o mediano plazo. Bueno, pero estamos concluyendo, tenemos que retirarnos y será para otro momento. Jan, muy agradecido. Por supuesto, muchas gracias a ti también, Jaime, y bueno, solo decir que creo que es muy importante señalarlo. Por favor. El objetivo común, tanto de las autoridades de gobierno como de los empresarios de Chile, es mejorar las condiciones laborales de nuestros trabajadores. Sin en duda. eso estamos absolutamente de acuerdo. Perfecto. El tema es que el camino que se está escogiendo en este momento nos parece que es absolutamente contraproducente, va a tener el efecto contrario, de hecho ya lo está teniendo, el empleo se está volviendo más precario en este minuto,
se están destruyendo puestos de trabajo asalariados con contrato, con imposiciones, y se están creando empleos principalmente sin contratos y sin previsión. Y la mayor parte de los empleos que se están creando están ligados al sector público. Nuestra economía ya está reaccionando frente a las expectativas que se vienen. Correcto. Y lo que tenemos que buscar nosotros es justamente la flexibilidad, sacarnos de encima la camisa de fuerza que nos estamos poniendo para que nuestra economía pueda reaccionar de mejor manera a los ciclos y generar los recursos que se necesitan para sustentar las mejores condiciones laborales, que son las que todos queremos. Claro. Los salarios, los seguros de salud, los planes de educación para los hijos, todo eso hay que financiarlo de alguna parte, y la forma de financiarlo es con los recursos que las empresas logran generar. Si nosotros le ponemos la mordaza a la capacidad productiva de las empresas, nos quedamos sin sustento para esos beneficios que queremos entregarle a los trabajadores. Muy amable, gracias por haber venido, Jan. Muchas gracias por la invitación. Muy gentil. Gracias, Jaime. Cristian, gracias. Gracias. Y de esta manera estamos concluyendo entonces una edición más de Conversando la Noticia, temas relevantes, realmente relevantes, importantes, trascendentes a esta hora de la noche, y que van a continuar indudablemente durante el desarrollo de los próximos días. Nosotros retornamos mañana a un nuevo programa de Conversando la Noticia con otros invitados, evidentemente aquí también a Polar Comunicaciones. Junto a Leonardo Busto Chacón, aquí en los mandos técnicos segundo piso, Juan Díaz Leiva, la producción de Ninén Gómez Villegas. Junto a Jan Gisling y Cristian Prieto de la Cámara Chilena de la Construcción, le agradecemos por su sintonía y compañía. Muchas gracias, buenas noches, hasta mañana. 96.5 FM en Punta Arenas.